Bienvenidos a un nuevo vídeo donde, como siempre, vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, el corazón de las celebridades y esas historias que nos hacen reflexionar. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema bastante fuerte, pero a la vez fascinante, un tema que nos tocará el alma. Hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir, la queridísima actriz turca que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones en series como Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, y Doğdu Unep Kaderindir, y vamos a explorar un momento muy personal de su vida. Y es que, como dice el título, Demet nos ha revelado el momento más duro, el momento más difícil que ha vivido. Prepárense porque la confesión es impactante. Pero antes de empezar a desmenuzar todo esto, quiero darles una súper bienvenida a todos los que son nuevos en el canal. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por pasarte. Y si todavía no lo has hecho, por favor, suscríbete. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ya sabes, aquí estamos para hablar de tus celebridades favoritas, para analizar las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y para pasar un buen rato juntos. Así que suscríbete ya. Es la forma de no perderte nada. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, como les decía, es una actriz turca que se ha ganado un lugar muy especial en nuestros corazones. No solo por su talento innato, sino también por su carisma arrollador, por su belleza que cautiva y por esa forma de ser tan cercana, tan genuina y tan humana que tiene. Hemos visto a Demet triunfar en series que han conquistado a audiencias de todo el mundo, en películas que han dejado una huella imborrable, en campañas publicitarias que la han convertido en un referente de estilo, la hemos visto brillar, literalmente, en cada proyecto que emprende. Pero como siempre es importante recordar que detrás de esa imagen glamurosa, detrás de esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla, hay una persona, una mujer con una vida propia, con experiencias que la han forjado, con vivencias que la han convertido en la persona que hoy admiramos, con momentos buenos y por supuesto con momentos difíciles que han dejado su huella. Y es precisamente sobre uno de esos momentos de los que vamos a hablar hoy. Un momento que nos revela la fragilidad, la fortaleza y la resiliencia de una mujer extraordinaria. En una reciente entrevista, Demet Özdemir abrió su corazón, rompió barreras y reveló con valentía cuál ha sido el momento más duro de su vida. Y la verdad, amigos, es que su confesión nos toca el alma, nos hace reflexionar profundamente, y nos muestra la inmensa fortaleza, la entereza y la capacidad de sobreponerse a las adversidades que residen en su interior. Para entenderlo mejor, y para apreciar la magnitud de este relato, vamos a ir paso a paso, desgranando cada detalle, cada emoción, cada matiz de esta historia. La vida de Demet, aunque desde fuera pueda parecer un cuento de hadas lleno de brillo y éxito, ha estado, como la de todos, llena de retos, de obstáculos y de situaciones que la han forjado, que la han esculpido como la persona que es hoy. Nacida en Kocaeli, una ciudad bulliciosa de Turquía, Demet desde muy pequeña, desde una edad temprana en la que la mayoría de los niños sueñan con juegos y juguetes, supo que quería dedicarse al mundo del arte. Su pasión por la danza, por el movimiento, la llevó a comenzar su carrera como bailarina profesional. Su gracia, su disciplina y su talento innato la destacaron rápidamente, permitiéndole participar en diversos proyectos y poco a poco abrirse camino en el competitivo mundo del espectáculo, en el mundo de la actuación, un mundo que, como todos sabemos, es exigente y apasionante a partes iguales. Pero la infancia de Demet no fue precisamente un camino de rosas. Sus padres, como suele ocurrir en la vida, decidieron tomar caminos separados cuando ella era muy joven, cuando aún era una niña. Este divorcio o esta ruptura familiar, como sucede en tantos hogares, tuvo un impacto significativo en su vida, en su desarrollo personal. Demet ha hablado en varias ocasiones, con una honestidad admirable y con una madurez sorprendente, de la inestabilidad económica que vivió en su niñez, de las dificultades para llegar a fin de mes, de cómo tuvo que madurar a una edad muy temprana, asumiendo responsabilidades que no le correspondían a una niña. Estas experiencias, sin duda, la marcaron profundamente, la moldearon, la hicieron más fuerte, más resiliente y la prepararon, aunque nadie esté completamente preparado para ello, para afrontar los desafíos y las adversidades que le depararía la vida. La falta de recursos, la incertidumbre, la necesidad de adaptarse, de sobrevivir, la enseñaron a valorar el esfuerzo, a luchar por lo que quería y a no rendirse jamás. Y ahora llegamos al momento crucial, al momento en el que Demet, con una valentía admirable, os revela el momento más duro, el momento más difícil que ha tenido que enfrentar. ¿Qué creen que es? ¿Una decepción amorosa, de esas que rompen el corazón en 1000 pedazos?
¿Un fracaso profesional, de esos que te hacen cuestionar tu camino y tus decisiones? Pues bien, aunque en la vida de Demet, como en la de cualquier persona, ha habido momentos difíciles en todos los ámbitos, momentos de tristeza, de frustración, de desilusión, el momento más duro, según sus propias palabras, el que dejó una huella imborrable en su alma, fue la enfermedad de su abuela. En la entrevista en la que abrió su corazón, Demet cuenta que su abuela, a quien se refiere con un cariño y una veneración palpables, era una persona fundamental en su vida, una figura de referencia, un pilar fundamental, una fuente inagotable de cariño, de amor incondicional y de apoyo incondicional. La abuela de Demet, esa mujer que con su sola presencia llenaba de alegría cualquier estancia, fue diagnosticada, lamentablemente, con una enfermedad grave, una enfermedad que, como suele suceder en la vida, avanzó rápidamente, consumiendo poco a poco su vitalidad, su energía, su alegría de vivir. Demet relata con una mezcla de dolor, de nostalgia y de profunda admiración, el dolor desgarrador que sintió al ver a su abuela sufrir, al presenciar, impotente, cómo su salud se deterioraba día a día, como su cuerpo, que antes era un torrente de vida, se iba apagando lentamente, y al saber con la cruda certeza que da la realidad, que no había mucho que hacer, que la medicina, por mucho que se esforzara, no podía detener el curso inexorable de la enfermedad. Fue un periodo de angustia indescriptible, de tristeza profunda, de una impotencia que cala hasta los huesos, un sentimiento devastador que nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas. Imaginen la situación. Tener a un ser querido, a esa persona que te dio la vida, que te cuidó, que te amó, que te enseñó a caminar, enfermo, postrado en una cama, sufriendo un dolor que no se puede aliviar por completo, y saber con la amarga certeza de la realidad, que no se puede hacer nada para detener ese sufrimiento, para curarlo, para devolverle la salud, la alegría y la vitalidad que le caracterizaban. Ver cómo su cuerpo se debilita, cómo su mente se nubla, cómo la vida, esa fuerza que nos impulsa, se le escapa lentamente de las manos, es algo que nos puede tocar a todos, que nos toca, inevitablemente, en algún momento de nuestras vidas. Es una experiencia que todos, en mayor o menor medida, hemos tenido que afrontar, o que lamentablemente en algún momento tendremos que afrontar. Y Demet, siendo tan joven, teniendo apenas la edad en la que la vida se abre ante nosotros como un camino lleno de posibilidades, tuvo que vivir esa experiencia tan dura, tan dolorosa, tan desgarradora. Una experiencia que la marcó para siempre y que la obligó a madurar a pasos agigantados. Demet habla con una sinceridad conmovedora, de la impotencia que sentía, de la sensación de no poder hacer nada, de las noches interminables sin dormir, de las lágrimas derramadas en silencio, de la necesidad imperiosa de estar presente, de estar al lado de su abuela, dándole todo el cariño, todo el apoyo, toda la compañía que necesitaba en esos momentos de sufrimiento y de soledad. Fue un momento en el que Demet, como si de una metamorfosis se tratara, tuvo que crecer a pasos agigantados, en el que tuvo que demostrar una fortaleza que quizá ni siquiera ella sabía que poseía, en el que tuvo que aprender a gestionar el dolor, la tristeza y la angustia, y en el que, sobre todo, tuvo que aprender a valorar aún más a sus seres queridos, a darles todo el amor y el apoyo que necesitaban en esos momentos tan difíciles. Tuvo que dejar de lado sus propios miedos, sus propias preocupaciones, y convertirse en el apoyo, en el sostén, en el faro que guiaba a su abuela en medio de la tormenta. La pérdida de su abuela, como explica Demet, con una voz entrecortada por la emoción y la nostalgia, fue un golpe brutal, un mazazo inesperado que le dejó el alma hecha pedazos. Fue una pérdida que dejó un vacío inmenso en su corazón, un hueco que nada ni nadie podría llenar, y que le hizo replantearse muchas cosas, cuestionarse muchas certezas y reevaluar el significado de la vida. Fue un punto de inflexión, un momento que la cambió para siempre. Pero también, y este es el aspecto más resiliente de la historia, como suele ocurrir en estos casos, fue un momento de aprendizaje, un momento en el que Demet, con una madurez sorprendente, entendió la importancia de la familia, la importancia de los lazos afectivos, la importancia de disfrutar de cada momento, de cada instante como si fuera el último, y la importancia de no dar nada por sentado, de valorar cada día como un regalo, como una oportunidad para amar, para crecer y para ser feliz. Demet, con una entereza admirable y con una valentía que le honra, cuenta que la enfermedad de su abuela y su posterior fallecimiento le enseñaron con una crudeza que solo la experiencia puede enseñar, a vivir el presente, a saborear cada instante, a valorar cada día como un regalo invaluable, y a ser más fuerte, más resiliente, a no dejarse vencer por las adversidades. Dice con una voz firme y decidida, que aunque el dolor por la pérdida de su abuela siempre estará presente, como una cicatriz imborrable en el alma, aprendió a transformar ese dolor en amor, en un amor que la impulsa,
que la motiva y que la lleva a honrar la memoria de su abuela, viviendo una vida plena, una vida que la haría sentir orgullosa, una vida que reflejara los valores que su abuela le inculcó, la bondad, la generosidad, la empatía, el amor incondicional. Y aquí es donde vemos la verdadera grandeza, la verdadera esencia de Demet. No se trata solo de una actriz talentosa y exitosa, con una carrera brillante y un futuro prometedor. Se trata de una persona, de una mujer con una gran sensibilidad, con un corazón enorme, con una gran capacidad de amar, de conectar con los demás, y con una fuerza interior que la impulsa a superar cualquier obstáculo, a levantarse después de cada caída y a seguir adelante con una sonrisa en el rostro, iluminando el mundo con su luz. Es admirable, realmente admirable, cómo ha sabido sobreponerse a las adversidades, cómo ha sabido convertir el dolor en aprendizaje, cómo ha sabido transformar la tristeza en fortaleza, y cómo ha sabido salir adelante, siempre con una sonrisa en el rostro, transmitiendo alegría, optimismo y esperanza. La confesión de Demet, esta confesión que nos ha conmovido a todos, nos demuestra, una vez más, que detrás de la fama, del éxito, de las portadas de las revistas y de los reflectores, hay una persona de carne y hueso con sentimientos a flor de piel, con miedos, con inseguridades, con alegrías y con experiencias que la han marcado, que la han moldeado y que la han convertido en la persona que es hoy. Y esa vulnerabilidad, esa sinceridad, esa capacidad de mostrarse tal cual es, sin máscaras ni artificios, es lo que la hace tan cercana, tan humana y tan querida por su público, por todos nosotros. Es precisamente esa autenticidad, esa transparencia, lo que nos conecta con ella, lo que nos hace sentir que la conocemos, que la entendemos y que la admiramos profundamente. Además, esta revelación, esta confesión íntima y sincera, nos permite entender un poco más a Demet como persona. Entendemos por qué es tan empática, porque siempre está dispuesta a ayudar a los demás, porque irradia esa energía positiva, esa alegría contagiosa, que tanto nos gusta y que tanto necesitamos en estos tiempos difíciles. Entendemos por fin de dónde surge esa fuerza, esa resiliencia, esa capacidad de afrontar los desafíos con una sonrisa y con una actitud positiva. Todas esas experiencias buenas y malas, todas las alegrías y todos los dolores, la han convertido en la persona admirable, en la mujer fuerte y resiliente que es hoy. La enfermedad de su abuela, la pérdida de su ser querido, fue un punto de inflexión, un antes y un después en su vida, pero también fue una lección, una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirse en la persona que siempre quiso ser. Y la historia de Demet, esta historia que nos ha emocionado hasta las lágrimas, nos enseña, a todos y cada uno de nosotros, que todos tenemos momentos difíciles en la vida, momentos en los que nos sentimos desorientados, tristes, desesperanzados, abatidos por el dolor o simplemente incapaces de encontrar la luz al final del túnel. Pero también nos enseña con una claridad meridiana, que con fuerza de voluntad, con amor incondicional, con el apoyo inestimable de nuestros seres queridos, con la resiliencia que todos llevamos dentro, aunque a veces no lo sepamos, podemos superar cualquier obstáculo, podemos afrontar cualquier adversidad, podemos aprender de nuestras experiencias, podemos crecer, podemos evolucionar y podemos salir adelante, más fuertes, más sabios y más resilientes. Podemos transformar el dolor en amor, la tristeza en alegría y la desesperación en esperanza. Esta confesión de Demet, aunque es personal y dolorosa, es un ejemplo de valentía, de sinceridad y de fortaleza que nos inspira a todos. Es un recordatorio, una lección de vida, de que todos somos vulnerables, de que todos, en algún momento sufrimos, pero también somos capaces de superar las adversidades, de encontrar la felicidad, incluso en los momentos más oscuros, de transformar el dolor en aprendizaje y de salir adelante con una sonrisa en el rostro. Es una lección de vida que nos recuerda que la vida, a pesar de sus obstáculos, es un regalo, y que debemos disfrutarla al máximo, valorando cada momento, cada instante, cada persona que nos rodea. Demet con su testimonio nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de abrazarlos, de besarlos, de decirles cuánto los amamos, de disfrutar de cada momento que pasamos con ellos, de no posponer los buenos sentimientos, de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Nos anima a ser más empáticos, a ponernos en el lugar del otro, a comprender sus dolores y sus sufrimientos, a ser más compasivos, a tender una mano a quien lo necesita, a ser más agradecidos por lo que tenemos, por la vida, por la salud, por el amor, por la amistad, por la familia. Nos anima a vivir cada día con intensidad, a no tener miedo a mostrar nuestras emociones, a expresar nuestros sentimientos, a ser nosotros mismos, sin máscaras ni disfraces. Y esta es precisamente la magia de las historias de las celebridades, de las figuras públicas que admiramos.
Nos permiten conectar con ellas a un nivel más profundo, más humano, más cercano. Nos permiten verlas como seres humanos, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Nos inspiran, nos motivan, nos enseñan valiosas lecciones para la vida y nos demuestran, una y otra vez, que todos, sin importar nuestra fama, nuestro éxito o nuestra fortuna, estamos hechos de la misma materia, y que todos, en esencia, somos iguales. Nos recuerdan que lo importante es el amor, la familia, la amistad, la salud, la felicidad y la capacidad de sobreponernos a las adversidades. Así que, después de escuchar esta historia, después de sumergirnos en la confesión más íntima de Demet Özdemir, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Qué lecciones podemos aprender? Pues bien, en primer lugar, que Demet Özdemir es una mujer increíble, llena de talento, de fuerza, de corazón y de una sensibilidad que la hace única e inigualable. En segundo lugar, que todos, sin importar nuestra fama, nuestro éxito o nuestro estatus social, pasamos por momentos difíciles en la vida, momentos en los que el dolor nos consume, en los que la tristeza nos invade y en los que la desesperación nos acecha. Y en tercer lugar, y esta es la lección más importante, que es fundamental aprender a afrontar esos momentos con valentía, con amor incondicional, con el apoyo inestimable de nuestros seres queridos, con la fe en nosotros mismos y con la convicción de que, pase lo que pase, saldremos adelante. Porque la vida, a pesar de sus obstáculos, es un regalo, y debemos vivirla con intensidad, con alegría y con gratitud. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo, al final de esta profunda reflexión sobre la vida y sobre la fortaleza de Demet Özdemir. Espero de todo corazón, que este vídeo les haya gustado, que les haya interesado, que les haya emocionado y que les haya hecho reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la familia, y sobre la importancia de valorar cada instante. Hemos hablado sobre un momento muy personal de Demet Özdemir, un momento que nos ha demostrado su fortaleza, su capacidad de amar, su resiliencia y su capacidad de transformar el dolor en aprendizaje y en esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje, por estar aquí conmigo, por escuchar esta historia con el corazón abierto y por darle al play. De verdad me encanta tenerlos aquí, compartiendo estas historias, estas reflexiones y estas emociones que nos hacen sentir más humanos, más conectados y más agradecidos por la vida. Y ahora, como siempre, me gustaría mucho saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Les ha tocado vivir alguna situación similar? ¿Cómo afrontaron esos momentos difíciles? ¿Qué lecciones aprendieron? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, quiero leerlos todos, quiero saber lo que piensan, lo que sienten, lo que han vivido, y poder generar una conversación con ustedes. Una conversación que nos enriquezca a todos y nos haga crecer como personas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que, como ustedes, buscan historias que les inspiren, que les motiven y que les hagan reflexionar sobre la vida. Compartan este vídeo para que más gente pueda conocer la historia de Demet y reflexionar sobre ella, para que todos podamos aprender algo nuevo y para que todos podamos sentirnos un poco más unidos en este viaje llamado vida. Y sobre todo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Así no se perderán ninguna de las historias que compartimos, ni ninguna de las reflexiones que nos hacen crecer como personas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de esperanza. Y que tengan un día maravilloso, lleno de alegría, de amor y de momentos inolvidables. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden siempre que la vida es un regalo.